relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Chile Bizarro, donde hablaremos acerca del reino de Ultratumba. El movimiento espiritista fue la ideología de fe más popular entre las clases altas de Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Como residuo de la ilustración de la centuria anterior que buscó erradicar la tradición cristiana, el movimiento buscaba, a través de una heterogénea mezcla entre ciencia y espiritualidad, responder a la pregunta más importante de la humanidad: si hay vida después de la muerte. Ahora, desde una perspectiva laica e intelectualmente más lógica. No es fantasía. Hasta la década de 1910, la ciencia aceptaba las creencias esotéricas como parte de su modelo. Esta corriente llegó a Chile en la década de 1870 y rápidamente se expandió por la élite aristocrática de Santiago y Valparaíso, además de la también emergente clase media. Una medium famosa de la época fue la esposa de Benjamín Vicuña Maquena, doña Victoria Supercasó, también Eduardo de la Barra, ingeniero, literato y rector del Liceo de Valparaíso. Incluso se dice que Diego Barros Arana escribió varios episodios de su Historia General de Chile consultando a una medium algunos detalles que no tenía cómo saber, como que estaba haciendo portales el día que lo apresaron en el motín de Quillota. También hubo organizaciones anarquistas y de obreros del salitre que formaron asociaciones y órganos informativos de médiums, aunque más que un propósito serio y de investigación, tenían como objeto presentar a los trabajadores una opción espiritual distinta a la Iglesia Católica. Y, por supuesto, quien tal vez sea el espiritista chileno más conocido de todos, el capitán de navío Arturo Prat Chacón, futuro héroe de la guerra de 1879, quien llegó a esta corriente a través de sus tíos Jacinto Chacón y Rosario Orrego, a quienes se sumó como aprendiz de medium la propia esposa del prócer, Carmela Carvajal. En una carta de 1876, Carmela le contó a su marido que se había iniciado en la escritura automática y había contactado con el difunto padre de Arturo. Después, repetiría la experiencia con su difunta hija, Carmela Prat, quien murió con tan solo 8 meses. El episodio es mencionado a la rápida en la película Prat, Espada de Honor, del año 2009, de la serie Héroes de Canal 13. Tras la muerte de su marido, Carmela Carvajal siguió realizando sesiones donde aseguraba mantener contacto con el difunto capitán de la Esmeralda. Prat creía firmemente en la reencarnación y, tras su muerte, se encontró literatura ocultista entre sus pertenencias, donde apareció el volumen El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Allí también había cartas en las que manifestaba su distancia con la fe católica, prefiriendo esta búsqueda más racional de lo espiritual. Qué curiosa es la narrativa de los pueblos. Por años se nos enseñó que Chile era un país fervorosamente católico, cuando la verdad es que sus 3 principales figuras históricas estaban bastante alejadas del mundo eclesiástico. Higgins era agnóstico y cercano a la masonería. Hay bastante certeza de que Carrera, además de ser masón, abrazaba la fe evangélica, y Prat se había ganado la excomunión por su afición a llamar fantasmas. La Iglesia, por supuesto, condenó el espiritismo. Es la gangrena, la terrible enfermedad de nuestro siglo, se escribió en el folleto Algo sobre espiritismo, publicado en 1874. Desde Roma, en 1899, se llamó a los sacerdotes locales a tratar de herejes, fautores y defensores de herejes a quienes practicaran el espiritismo y a negarles los sacramentos mientras mantuvieran sus prácticas. De hecho, entre los sectores más tradicionales y conservadores del catolicismo,
se trataba a los espiritistas con el mismo resquemor que durante el siglo XX se apuntaba a los seguidores de la ideología marxista. Mas el boom del espiritismo no se detuvo. Florecieron las librerías y asociaciones. Victoria Subercaseaux dejó un diario de las sesiones realizadas entre 1913 y 1927 y Jacinto Chacón, el tío de Prat, se convirtió en uno de los más grandes divulgadores del espiritismo. Si hubo una verdadera casa de los espíritus, fue el Palacio Echeverría de Providencia, ubicado en la esquina de Avenida Salvador con Fresia. En el palacete, doña Inés Echeverría, alias Iris, realizó sesiones de espiritismo con las damas de élite durante la década de 1930. Entre las asistentes estaban las hermanas Jimena y Carmen Morla Lynch, y también las abuelas de las escritoras Elizabeth Subercaseaux e Isabel Allende. En 1933, la hija de Iris, Rebeca, fue asesinada por su marido, el arquitecto Roberto Barceló Lira, autor del edificio de La Nación, frente a la Moneda. Fue un caso muy mediático. El presidente Arturo Alessandri estuvo a punto de darle el indulto presidencial a Barceló, ya que carecía de antecedentes, pero Iris fue a la Moneda y lo amenazó con pistola en su oficina, además de anunciarle maldiciones de todo tipo. Alessandri no le dio el perdón y, para desquitarse porque había sido manipulado y amenazado a muerte por una mujer, ordenó demoler el último piso del diario, quitándole su característica torre. Era su forma de olvidar rápido el asunto. Tras esta muerte, las sesiones fueron para contactar con Rebeca. Aquí comenzaron los fenómenos paranormales en el Palacio Echeverría, que hoy es una de las casas embrujadas más conocidas de la capital y uno de los sitios favoritos para los investigadores de lo insólito. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.